Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profesor. Súper bien. Qué suerte. Qué suerte, qué suerte. ¿Qué tal están? ¿Bien? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Súper tranqui, profe, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Ya con ganas de ser especialista en quiebras? Sí, profesor. Sí, a full. A mí ya me llueven los trabajos, profesor, y yo no puedo hacer. ¿Sabe quiénes están haciendo bastante, profesor? Los policías. Por el tema de los descuentos que tienen hasta casi el 100%. Sí, sí, sí. Y no solamente los policías tienen ese descuento, la gente del Ministerio de Educación, gente de Salud. La mayoría de los ministerios tienen esa problemática, ¿verdad? Esa situación. Así es, profe. Sí, así es más. Muy bien, vamos a esperar que se conecten. Acá hay 7 compañeros más, 6, perdón. Y ya arrancamos el día de hoy. Voy a empezar a grabar también. Muy bien. Vamos a arrancar la clase de hoy. O mejor dicho, vamos a desarrollar hoy lo que sería la bolilla 21. Estamos bastante avanzados ya, ¿verdad? De lo que sería todo el programa de nuestra materia, ¿verdad? Y hoy día vamos a desarrollar lo referente a la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? Este organismo técnico encargado de la liquidación de todo el patrimonio del deudor en los casos de quiebras, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, obtener un producto de esa liquidación y posteriormente distribuirlos a los acreedores sería esa una de las principales funciones y administrar igualmente lo que sería el patrimonio objeto del desapoderamiento, sería una de las principales funciones del agente síndico de quiebras dentro de lo que sería una quiebra. Y en el caso de la convocatoria de acreedores sería controlar, verificar, fiscalizar, pedir informes, estar controlando todo lo que sería la actividad del deudor convocatario, ¿verdad? En el caso de que sería una convocatoria de acreedores, mientras que en este caso evidentemente no tiene la administración de los bienes como ya habíamos visto ya en toda la primera etapa de nuestra clase, ¿verdad? El síndico de quiebras interviniente sí administra, ¿verdad? Todo lo que serían los bienes del fallido en una quiebra, mientras que en una convocatoria de acreedores la administración de los bienes queda bajo lo que sería la tutela del deudor convocatario, ¿verdad? El síndico lo que hace es controlar, pedir informes, controlar los libros, los papeles, los estados contables y solicitar cualquier otro informe que él crea conveniente para poder ir verificando, repito la palabra controlar porque básicamente es lo que hace, ¿verdad? Y estar atento, como se dice, a la jugada del deudor convocatario, quien entra dentro de lo que sería un sistema de negociación de las deudas o de todas las deudas con todos sus acreedores quirografarios en este caso, ¿verdad? Este organismo, o sea, tiene un orden, ¿verdad? Una jerarquía, ¿verdad? Dentro de lo que sería la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? La misma está encabezada por un síndico general de quiebras que es el encargado tiene es la cabeza de todo lo que sería este organismo, ¿verdad? Que hoy día es un organismo autónomo y autárquico dentro de lo que sería su administración y su presupuesto inclusive, ¿verdad? Sobre ese punto, ¿verdad? Y ya entrando en tema bien puntual, quiero y voy a compartir pantalla, voy a admitir acá unos cuantos más, y voy a compartir pantalla y le voy a explicar las modificaciones que tuvimos en esa parte, ¿verdad? Un ratito, 2 segundos.
Muy bien. Ahí le sale la ley 4.870. Sí, profesor. Bueno, esa es la ley que hoy día está vigente. Esta ley 4.870 del año 2013 es la ley que hoy día está vigente en esta parte de nuestro programa. ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes tienen la ley normal, ¿verdad? O la ley, supongamos, de Horacio Colón, la que estamos utilizando, comentada, ¿verdad? Él todavía no trae esta modificación, ¿verdad? Porque es una modificación relativamente nueva, ya es del 2013, pero es relativamente nueva para lo que sería el libro mismo, ¿verdad? Y esta ley deroga todo lo que sería este título y este capítulo, le voy a decir específicamente lo que dice el artículo 19. Quedan expresamente derogadas el título tercero, ¿verdad?, del libro segundo de la Sindicatura de Quiebras de la ley 154/69, ¿verdad? Y todas las disposiciones que están en el Código de Organización Judicial en la ley 879/81. O sea, esta es la ley que hoy día vamos a leer y vamos a analizar, ¿verdad?, en materia de lo que sería la Sindicatura General de Quiebras. Con esta ley se crea la Sindicatura General de Quiebras en cuanto a su nuevo formato, vamos a decirlo, ¿verdad? Especialmente en cuanto a lo que sería su autonomía y su autarquía dentro de lo que sería la materia, ¿verdad? Entonces, repito, el artículo 2010 en adelante, todo lo que habla sobre la Sindicatura General de Quiebras, vamos a hablar con esta ley. Esta es la ley que va a ser aplicable o es hoy día aplicable en este punto de la materia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, un poco lo que le estaba diciendo, vamos a ir analizando todos los artículos de lo que sería la Sindicatura General de Quiebras. Y después, si nos da un poco de tiempo, también vamos a entrar en la página web de la Sindicatura General de Quiebras, en donde esas son algunas de las innovaciones, ¿verdad?, que evidentemente hoy día la Sindicatura de Quiebras tiene una mayor estructura, una mayor estructura edilicia, mayor cantidad de funcionarios que están a cargo de lo que sería todo este escenario de control de las convocatorias de acreedores y administración de las quiebras, ¿verdad? Y también un poco lo que sería la página web de la Sindicatura General de Quiebras, en donde se van incorporando todo lo que sería el marco legal, todo lo que sería la parte de la administración misma de la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, la transparencia tan importante dentro de lo que sería la función sindical que cumple la Sindicatura General de Quiebras en forma general, ¿verdad? El artículo 1, a través del artículo 1 de la ley 4.870/2013, se crea la Sindicatura General de Quiebras como organismo auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en este caso, la Sindicatura General de Quiebras, cumplirá las funciones judiciales no jurisdiccionales establecidas en la presente ley, ¿verdad? Constituye función principal, lo que le decía al principio, administrar y realizar significa, saben ustedes, liquidar, ¿verdad? Administrar y realizar los bienes de las personas físicas o jurídicas que sean declaradas en quiebra. Esa es una de las funciones muy importantes de lo que sería la Sindicatura General de Quiebras. Vamos a ver más adelante cómo se operativiza esto. Liquidar y pagar las deudas, ¿verdad? Y demás funciones que le encomiende esta ley, ¿verdad? En cuanto a lo que serían las convocatorias de acreedores, ¿qué hace la Sindicatura General de Quiebras? Verificar lo que les decía al principio, controlar los bienes y las actividades realizadas por el deudor. Eso es muy importante, que ya habíamos visto en las clases anteriores, pero es muy importante siempre resaltar de que en la convocatoria de acreedores la administración de los bienes está a cargo del convocatario. La sindicatura lo que hace es controlar y verificar las actividades del deudor convocatario, mientras que en lo que sería la quiebra, el síndico de quiebras es el que administra, liquida, realiza, consigue los fondos para poder posteriormente distribuir esos fondos a los acreedores verificados
en la quiebra, ¿verdad? O en la liquidación colectiva, como también se le conoce a lo que sería el procedimiento de quiebra, ¿verdad? No está de más decir de que estos procedimientos de quiebras se realizan ante el juzgado competente, ¿verdad? Que sería el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, que del domicilio, ¿verdad? Del deudor convocatario, ¿verdad? O del deudor fallido, en su caso, ¿verdad? Y es el único juicio que va a tener va a haber, vamos a decirlo, dentro de lo que sería el escenario de negociación de las deudas, ¿verdad? En el caso de convocatorias de acreedores y en el caso de juicios de quiebra. Y en este escenario, la sindicatura de quiebras, a través de sus agentes síndicos, esto no impide a que el síndico general de quiebras también pueda intervenir en el caso de que crea conveniente en cualquiera de las quiebras, por ejemplo, que se esté tramitando, pero naturalmente el agente síndico de quiebras es el que está en la cancha, como se dice, dentro y siendo una parte importantísima dentro de los procedimientos de convocatorias de acreedores y dentro de los procedimientos de quiebras, ¿verdad? Haciendo estas aclaraciones, vemos lo que dice el artículo 2 de la ley 4870. La Sindicatura General de Quiebras será una institución autónoma en cuanto a la facultad de dictar sus normas reglamentarias y se relacionará con la Corte Suprema de Justicia a través del Consejo de Superintendencia de Justicia, ¿verdad? Esas son las atribuciones que tiene desde el punto de vista de las reglamentaciones, normas, resoluciones que pueda dictar la Sindicatura General de Quiebras dentro de lo que sería su función, ¿verdad? Desde el punto de vista de la autarquía, el artículo 2, segunda parte, trae esa situación donde dice tendrá autarquía financiera para la administración de las partidas que se le asignen en la ley del presupuesto general de la nación, así como los demás bienes que adquiera a cualquier título. Esto, evidentemente, antes del 2013 no era así, ¿verdad? Sino que hoy día sí tiene esa autarquía que también le da la posibilidad de crear su propio presupuesto, ¿verdad? Y también por lo que sería la parte de la autonomía, también dictar sus normas reglamentarias. De todo esto estará sujeto a fiscalización de la Contraloría General de la República, exclusivamente en lo concerniente al examen de las cuentas de ingresos y gastos. Muy importante. Artículo 2, última parte, repito. La Sindicatura General de Quiebras estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, exclusivamente en lo concerniente al examen de las cuentas de ingresos y gastos, ¿verdad? Esto también es muy importante lo que trae la ley 4870 del año 2013, que hoy día está en vigencia. Ahora, en cuanto a lo que sería su asiento, ¿verdad? Y un poco hablando ya de los síndicos adjuntos y agentes síndicos, el artículo 3 de esta ley dice que la Sindicatura General de Quiebras tendrá su asiento en la capital, ¿verdad? De hecho, la sede central está sobre la calle Teniente Fariña, ¿verdad? Dentro de lo que sería el radio de la ciudad de Asunción, que es la sede central de la Sindicatura General de Quiebras, y será ejercida por un funcionario con el título de síndico general de quiebras, ¿verdad? Contará además con síndicos adjuntos y agentes con el título de agentes síndicos, ¿verdad? Hoy en día tenemos 6 agentes síndicos, ¿verdad? Que están encargados de todas las convocatorias y todos los juicios de quiebras de todo el país. Vamos a hablar un poco más adelante, al terminar lo que sería el desarrollo de la ley, también la forma en la que van entrando de turno los síndicos de quiebras y también las circunscripciones que les toca a cada uno de ellos de acuerdo a los expedientes, ¿verdad? De quiebras o de convocatorias que van entrando en el interior del país. El síndico general de quiebras, y acá hablamos ya de los requisitos para ser síndico general de quiebra y los conocimientos que debe tener esta persona, ¿verdad? El síndico general deberá ser de nacionalidad paraguaya, abogado, poseer un título universitario que acredite su conocimiento de las ciencias contables y administrativas, haber cumplido 35 años de edad y ejercido la profesión o desempeñado la magistratura judicial por 10 años como mínimo. Esas son las exigencias establecidas por esta ley para ser o para concursar
por el cargo de síndico general de quiebras, ¿verdad? Será nombrado por la Corte Suprema de Justicia a propuesta eterna del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Y durará 5 años en sus funciones e igualmente podrá ser reelecto este funcionario, ¿verdad? En cuanto a los síndicos adjuntos y agentes síndicos, desempeñarán, perdón, sus funciones en la circunscripción de la República y serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia a propuesta de terna elevada igualmente por el Consejo de la Magistratura. Eso en cuanto a los síndicos adjuntos y los agentes síndicos de quiebra, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los requisitos, también vamos a hablar de cuáles son los requisitos para síndicos adjuntos y agentes síndicos. Deberán ser igualmente nacionalidad paraguaya, haber cumplido 30 años de edad, poseer título de abogado y un título que acredite su conocimiento de las ciencias contables y administrativas y haber ejercido la profesión o la magistratura judicial, uno u otro, por 5 años como mínimo. Igualmente duran 5 años en sus funciones y podrán ser reelectos. En este punto, les vuelvo a decir, que hoy día tenemos 6 agentes síndicos de quiebras, quienes tienen las intervenciones directas en los juicios de convocatorias de acreedores y en los juicios de quiebras. Estos agentes síndicos de quiebras están divididos por turnos, ¿verdad? Y hoy día tenemos 6 turnos de lo que serían los agentes síndicos de quiebras, ¿verdad? Cada agente síndico de quiebra entra un mes de turno, todo un periodo de un mes, ¿verdad? Y finalmente, terminado el mes, entra de turno el siguiente agente síndico, que le sigue en lo que sería esa distribución de los turnos, ¿verdad? En lo que respecta a las convocatorias y quiebras que sean tramitadas fuera de lo que sería Asunción y Gran Asunción, inclusive todo el departamento central, ya tenemos una distribución que vamos a ver la acordada que habla al respecto, ¿verdad? Los síndicos adjuntos, dijimos, ¿verdad? Ya leímos ese artículo 4. Los expertos en contabilidad o de otras disciplinas que requieran en caso determinado serán designados para cada caso por el síndico general de quiebras y remunerados por la masa. Significa que en una quiebra, por ejemplo, si es que existe la necesidad, ¿verdad? De que intervenga algún técnico, en este caso un experto en contabilidad o de otras disciplinas, como dice el artículo 5, ¿verdad? Estos profesionales serán designados para cada caso por el síndico general de quiebras y remunerados por la masa, ¿verdad? En este caso por la quiebra sería. Una pregunta, ¿hay alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda, señores? Profe, usted Sí, mencionó, ¿verdad?, que hoy día contamos con 6 agentes síndicos, ¿verdad? Y que así estos mismo. están divididos Sí, y por turnos, ¿verdad? Pero cada uno dura un mes en su función, ¿verdad? O sea sí. que, prácticamente el que entró en enero volvería a entrar en el mes de agosto, ¿así Así sería? mismo. Así mismo. De hecho, hoy está de turno, hoy estamos en mayo, ¿verdad? Está de turno el segundo turno, ¿verdad? Porque en el mes de abril estuvo el primer turno, ¿verdad? Ah, Entonces, ya. todo el mes de abril está de turno el primer turno, que es el doctor Blas Velázquez. El segundo turno es el doctor Agüero, ¿verdad? Que va a estar todo el mes de mayo de turno. Y así van pasando los turnos. En el mes de junio sería el tercer turno, el doctor Daniel Correa. El cuarto turno entraría en julio, el quinto en agosto y el sexto en septiembre. Y ahí vuelvo otra vez a primer turno, ya sería en el mes de octubre, ¿verdad? Entonces van Ah, entrando de turno por mes. O sea, vos metés una convocatoria de acreedores hoy en Asunción o Gran Asunción, hoy día, o cae una quiebra hoy día en Asunción o Gran Asunción, entonces le va a tocar necesariamente al segundo turno, que es el agente síndico que está de turno en el mes de mayo, ¿verdad? Ahora, este agente síndico también tiene que ser designado por el síndico general de quiebras, como van a ver en la ley 4870, ¿verdad? Donde existe un procedimiento donde el síndico general debe proponer ese agente síndico
que evidentemente es el que está de turno en ese mes, y finalmente ese es el designado judicialmente y se le reconoce la personería, se le da intervención y se le habilita y se le vincula inclusive al sistema hoy día con lo que sería el expediente electrónico, ¿verdad? Ahora, todo lo que sería, por ejemplo, me voy a saltar un poco, porque la pregunta es muy oportuna de la compañera, me voy a saltar un poco lo que dice y voy a compartir otra página para que vayamos un ratito. Muy bien. Ahí tienen en sus pantallas, ¿verdad? La acordada 348. Vamos a ver. Esta es la acordada 348 del año 2005, de 9 de febrero del año 2005, ¿verdad? Muy bien. Esta acordada, entre otras cosas, perdón, lo que hace es establecer las circunscripciones judiciales del interior para los agentes síndicos de quiebras, ¿verdad? Entonces, el artículo 2, vamos a ir, dice, establecer que los juicios de convocatoria de acreedores y de quiebras que se tramitan en las circunscripciones judiciales del interior del país tengan intervención los agentes síndicos de conformidad con el siguiente orden. Si tu expediente cae en Concepción, si cae en Concepción o en San Pedro, el agente síndico va a ser el primer turno. Si tu expediente cae en Caguazú, Guairá o Cazapá, el agente síndico va a ser del segundo turno. Si el expediente cae, ¿verdad? En Paraguarí o Misiones, el agente síndico va a ser del tercer turno. Y en Bucúa y Itapúa le corresponde al cuarto turno, ¿verdad? El quinto turno es todo lo que sería la zona de Alto Paraná y Canindeyú, y el sexto turno lo que sería el departamento de Amambay, ¿verdad? Esta es una distribución, vamos a decirlo, una acordada que sigue vigente en lo que sería la sindicatura de quiebras en cuanto a las circunscripciones judiciales del interior que le corresponden a cada uno de los agentes síndicos de acuerdo a estas distribuciones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de un turno permanente en estos lugares del país, ¿verdad? O sea, ya sea caiga en el mes de febrero, marzo, abril o diciembre, un expediente en San Pedro siempre le va a corresponder al primer turno, ¿verdad? Igualmente, si es que, supongamos, tenemos un expediente en Alto Paraná o Canindeyú, que sería toda la zona de Salto del Guairá, Alto Paraná, toda la zona de Ciudad del Este, etcétera, etcétera, todo lo que entre en cualquier tiempo del año, evidentemente le va a corresponder al quinto turno, ¿verdad? Independientemente de eso, y supongamos de que ese turno esté, por ejemplo, hoy día está el segundo turno de turno, vamos a decirlo, porque le corresponde en mes. O sea, ahí tiene una recarga de trabajo porque este segundo turno hoy día va a atender todas las convocatorias y quiebras que entren en Asunción y Gran Asunción, ¿verdad? En todo el mes de mayo, y además todo lo que entre en Caguazú, Guairá y Cazapá, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que se establece el ordenamiento en cuanto a los agentes síndicos que tengan que intervenir en las convocatorias de acreedores y en los juicios de quiebras, ¿verdad? Esta es, y quiero que anoten, ¿verdad? Es la acordada número 348 del 9 de febrero del año 2005. 2005. Muy bien. Ok, vamos a volver ahora. Si quedó claro, podemos avanzar, ¿verdad? Gracias, profesor. Vamos a volver a volvemos otra vez a la 4870, ¿verdad?
Muy bien. Ya hablamos de lo que serían los agentes síndicos, las distribuciones y la forma en la que entra de turno la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? A través de los agentes síndicos. Ahora, el artículo 6 de la Ley 4.870 habla sobre los abogados. Dice que no asumirán representación, los abogados que no asumirán representación de la fallida, empleados y auxiliares que sean necesarios para la administración, liquidación, conservación o traslado de bienes serán designados para cada caso por el síndico interviniente, el agente síndico interviniente, con autorización del juez de la quiebra y remunerados por la masa. Todo gasto, ¿verdad? En este caso de estos funcionarios, de estos profesionales, vamos a decirlo, empleados o auxiliares, ¿verdad? Deberán tener, o sea, deberán ser asumidos los gastos por la masa y deberán ser designados por el síndico de quiebra, pero siempre con autorización del juez de la quiebra o autorización judicial. Designación para cada caso por el síndico de quiebras, autorización judicial, eso es muy importante, siendo de que el juez de la quiebra es el director del proceso, y remunerados por la masa, ¿verdad? Por lo que sería la quiebra misma, vamos a decirlo, ¿verdad? Ahí tiene que salir todo para todos los gastos para poder cubrir estos gastos, valga la redundancia, en cuanto a abogados, empleados y auxiliares que sean necesarios para la administración, liquidación y conservación de los bienes de la fallida, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en cuanto al presupuesto, vamos a decirlo, en cuanto a los salarios de los síndicos de quiebra, los síndicos adjuntos y los agentes síndicos, están, o se habla en el artículo 7 de la ley 4.870 y dice que los salarios del síndico general de quiebras, de los síndicos adjuntos y de los agentes síndicos serán establecidos en el presupuesto general de la nación y tendrán derecho a percibir emolumentos por los conceptos previstos para los magistrados judiciales. Y algo muy importante acá, las categorías, ¿verdad? El síndico de quiebras y los síndicos adjuntos en la categoría de miembros de tribunal de apelación. Hace esa equiparación esta ley a lo que sería el síndico general de quiebra y los síndicos adjuntos. En la categoría de miembros de tribunales de apelación, sin perjuicios de las diferencias que se establezcan en cuanto a gastos de representación, y los agentes síndicos en la categoría de jueces de primera instancia, ¿verdad? Son muy importantes. Ahora bien, el procedimiento de designación. El juez designará como agente síndico de la convocatoria de acreedores o de la quiebra, lo que le estuve diciendo recientemente, al propuesto por el síndico general de quiebras, y el designado estará de turno por el plazo de un mes. Entonces, el procedimiento es el siguiente: se presenta, ejemplo, una convocatoria de acreedores. Esa convocatoria de acreedores se sortea en el juzgado que le corresponda, si es Asunción, si es San Lorenzo, si es Luque o si es el interior del país, ¿verdad? Una vez que se sortee la primera providencia, lo que dice el juez es remitir estos autos a la Sindicatura General de Quiebras a fin de que designe al síndico de quiebras que va a intervenir en el proceso. Una vez que el expediente le llegue a la Sindicatura General de Quiebras, el síndico general de quiebras lo que va a hacer es va a ver quién está de turno en ese mes, por un lado, en el caso que sea Asunción y Gran Asunción, o va a ver quién es el síndico al que le toca esa circunscripción en el caso que sea en el interior del país. A esas, luego de verificar esa situación, le propone al agente síndico que va a intervenir en ese juicio o de convocatoria de acreedores o de quiebras. Vuelve nuevamente esa propuesta al juzgado o al juez de primera instancia, quien le va a dar intervención a ese síndico de quiebras, quien va a tener que presentar lo que sería su personería para poder intervenir como parte en ese juicio o de convocatoria de acreedores o juicio de quiebra. Ese es el procedimiento rápido que les quiero comentar un poco de cómo se hace el nombramiento, la propuesta, designación y intervención de lo que sería el agente síndico en un proceso de convocatoria de acreedores o en un proceso de quiebras, ¿verdad? Muy bien.
El síndico, dice el artículo 9, el síndico general de quiebras tendrá la dirección superior y la responsabilidad del buen funcionamiento de la institución e impartirá a los agentes síndicos y al personal de su dependencia las instrucciones generales y particulares de las que no se podrán apartar sin consulta previa, ¿verdad? El síndico general de quiebras podrá intervenir, y esto es una particularidad, ¿verdad? Y una potestad que tiene el síndico general de quiebras, por sobre todas las cosas de ir controlando el buen funcionamiento de las convocatorias de acreedores o de los juicios de quiebra, ¿verdad? En donde el síndico de quiebras tiene la importante función de, evidentemente, cuidar, por un lado, los intereses de los acreedores, por sobre todas las cosas, y también controlar la administración del deudor, ya sea en el caso de una convocatoria de acreedores y en el caso de una quiebra. De hecho, él asume el protagonismo central al ser el síndico, en este caso el agente síndico, el administrador de los bienes del fallido. Entonces, el síndico tiene la función importantísima de evidentemente, administrar una quiebra, por ejemplo, los bienes del deudor fallido, pero también igualmente que los acreedores puedan ir recibiendo lo que serían sus pagos, sus créditos, a través de lo que sería la distribución del producto de una liquidación colectiva, ¿verdad? Entonces también se están protegiendo los intereses del o de los acreedores en este caso, ¿verdad? El síndico general de quiebras podrá intervenir directa y personalmente en cualquier convocatoria de quiebra, lo que estaba diciendo, por el tiempo que fuere necesario, en cuyo caso tendrá en el juicio respectivo los mismos derechos y obligaciones que el agente síndico sustituido, debiendo informar de dicha situación a la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Ahora, en caso de ausencia, incapacidad o impedimento, el síndico general de quiebra será sustituido por el síndico adjunto. Muy bien. ¿Consultas? De mi parte no, profe, todo claro hasta ahora. Muy bien. Tampoco el mío, profe. Excelente. Bueno. La Sindicatura General de Quiebras velará por los concursos o porque los concursos se tramiten rápida y correctamente y mantendrá un cuidadoso control sobre el movimiento de los fondos, ¿verdad? En estos casos, por ejemplo, es muy importante la participación en los juicios de quiebras, ¿verdad? En donde la Sindicatura General de Quiebras, como dice acá, velará porque los concursos de quiebras se tramiten rápidamente, ¿verdad? Bueno, si es que están totalmente identificados los bienes dentro de lo que sería el patrimonio del deudor, ya desapoderados, ya iniciado el procedimiento de liquidación de esos bienes, bueno, que se vaya liquidando rápidamente, realizando rápidamente los bienes y por sobre todas las cosas ya ir haciendo las distribuciones o los pagos, ¿verdad?, a los acreedores, ¿verdad? Y que este procedimiento no sea engorroso, que sea un procedimiento rápido, que también los acreedores puedan recibir sus pagos de acuerdo a la liquidación que se va dando dentro de ese patrimonio del deudor fallido, ¿verdad? Y vemos que la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad?, en todo momento va a controlar, va a velar porque esos procedimientos concursales se hagan rápidamente y correctamente. Y por sobre todas las cosas, lo que dice el artículo 11, mantendrá un cuidadoso control sobre el movimiento en los fondos, ¿verdad? En conocimiento de falta o mal desempeño de los agentes síndicos o del personal de su dependencia, el síndico general de quiebras podrá sancionarlos con apercibimientos y en casos graves, dice la ley, podrá suspender inclusive a los funcionarios. En los casos de los síndicos adjuntos o agentes síndicos, deberá remitir los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia para la sanción correspondiente, ¿verdad? Que es lo que dice el artículo 12 en cuanto a la posibilidad de que los agentes síndicos o personal de su dependencia cometan faltas, ¿verdad? O actúen en una forma irregular, ¿verdad? Entonces también pueden ser sancionados con apercibimiento y en casos graves pueden ser inclusive suspendidos, ¿verdad? Muy bien.
Ahora bien, vamos a esta segunda parte de esta ley, que sería el capítulo 2, y vamos a hablar sobre algunos temas más puntuales, ¿verdad? Voy a agrandar un poquitito acá la pantalla. El agente síndico será parte esencial en los juicios de convocatoria de acreedores y en los juicios de quiebras, ¿verdad? El mismo deberá actuar en defensa de los intereses generales de los acreedores, lo que ya estuvimos diciendo, y proteger los derechos del fallido en cuanto pudiera ser de interés para la masa y en los demás casos determinados por la ley. Entonces vean ustedes que la función del síndico de quiebras, ¿verdad? Y más lo que sería en un estado de quiebra, en donde el síndico tiene la administración, imagínense la administración de todo el patrimonio del deudor fallido, ¿verdad? Todo ese cúmulo de bienes que fueron desapoderados en luego de que haya salido esa resolución que declara la quiebra del deudor, ¿verdad? Evidentemente eso pasa en la administración del síndico de quiebras, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Lo que sería tener que administrar primero, evidentemente, ese patrimonio, tener que liquidarlo de la mejor forma, ¿verdad? Y quitar el mayor provecho, ¿verdad? Dentro de lo que sería esa liquidación, para que evidentemente esa liquidación pueda reflejar o pueda tirar o se pueda obtener, vuelvo a decir, el mayor beneficio para que evidentemente los acreedores puedan cobrar su dinero, ¿verdad? Esa administración no es fácil, esa administración es bastante compleja, ¿verdad? Y va a ser mucho más compleja de acuerdo a lo que sería la complejidad de la quiebra que se tiene enfrente, evidentemente, y el síndico es el responsable de esa situación, ¿verdad? Entonces, como dice el artículo 13, deberá actuar en defensa de los intereses generales de los acreedores, ¿verdad? Y proteger los derechos del fallido. Proteger los derechos del fallido en cuanto a una buena administración, ¿verdad? Y una buena liquidación de su patrimonio. Y los intereses generales de los acreedores, igualmente, una buena administración va a ser de que se pueda tener una buena liquidación y por sobre todas las cosas se le pueda quitar el máximo provecho, ¿verdad? A esos bienes que van a ser liquidados y con eso obtener el dinero para poder distribuir o hacer los pagos a los acreedores. Entonces, la situación del agente síndico no es fácil, no es sencilla, en donde está en el medio de un tire y afloje entre deudor y acreedores, ¿verdad? Muy bien. Los agentes síndicos deberán excusarse o podrán ser recusados por las mismas causales previstas para los magistrados en el Código Procesal Civil. O sea, si existe una cuestión de interés, si existe una cuestión en donde ese agente síndico no pueda intervenir en esa convocatoria de acreedores o en ese juicio de quiebra, ellos deberán excusarse, así como lo hace un juez de primera instancia, o igualmente también podrán ser recusados, ¿verdad? Por las mismas causales previstas para los magistrados y que están establecidas en el Código Procesal Civil. Estamos hablando de los artículos, acá tengo mi código. Un ratito. Artículo 20, ¿verdad? Del Código Procesal Civil, que habla sobre las causas de excusación dentro de lo que sería el planteamiento que pueda hacer la parte afectada, ¿verdad? Por parentesco, porque exista un interés, porque exista un pleito pendiente, por ser acreedor, deudor o fiador, por haber sido defensor, por haber recibido el juez supónito sus padres o hijos beneficios de importancia, en este caso algunas de las partes. O sea, hay una serie de lo que serían las causales de recusación u excusación que también son aplicables a los agentes síndicos de quiebra, ¿verdad? Muy bien. El deudor, dice el artículo 15, y los acreedores podrán reclamar ante el síndico general de quiebras o ante el juez que entendiese en la causa la corrección de cualquier error, negligencia o abuso del agente síndico sin perjuicio de las acciones que correspondieran contra el citado. Entonces, este es un derecho que tienen para poder hacer este tipo de reclamos.
El artículo 16 dice que el síndico general de quiebra y los agentes síndicos, cuando fuera necesario, podrán solicitar la intervención del auditor contable de la Sindicatura General de Quiebra. Esto es muy importante porque vean ustedes de que dentro de una convocatoria y más dentro de una quiebra, evidentemente, eh, de por sí, esta es una materia muy técnica, ¿verdad? Extremadamente técnica. Yo diría que es la más técnica de todas las materias, ¿verdad? Dentro de lo que sería el derecho civil y comercial, ¿verdad? No todo tiene o lo puede saber el síndico de quiebra o puede tener un conocimiento, como estuvimos viendo más arriba, ¿verdad? De que el síndico general de quiebra y los agentes síndicos de quiebra tienen que tener un conocimiento de lo que sería la contabilidad o la administración inclusive, ¿verdad? Pero una cosa es tener ese conocimiento y otra cosa ya tener una auditoría contable que la Sindicatura General de Quiebras la tiene, ¿verdad? Entonces, si el síndico general de quiebra o los agentes síndicos, cuando fuera necesario y crea necesario, podrán solicitar la intervención del auditor contable de la Sindicatura General de Quiebras. ¿A qué efectos? A los efectos de realizar el control sobre libros y documentos de contabilidad, inventario, tasación de bienes, perdón, y cualquier otra diligencia para el cumplimiento de su función. Entonces, este profesional o este departamento es es muy importante para lo que serían los informes que pueda dar este auditor contable, que forma parte dentro de lo que sería toda la estructura de la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? En el caso de que fuera solicitado y en el caso que fuera necesario a pedido del síndico general de quiebras y de los agentes síndicos, ¿verdad? Son consultas y van a ser consultas bien puntuales sobre temas que evidentemente y necesariamente necesitan de la participación de un profesional en esa área, ¿verdad? Muy bien. Las tareas señaladas en el párrafo anterior que estuvimos viendo son de carácter meramente enunciativo, pudiendo el agente síndico interviniente de oficio o a pedido del juez recabar en todos los casos en que lo estimare pertinente su dictamen técnico en materia de orden económico, financiero, contable o administrativo, ¿verdad? En todos los casos, las actuaciones e informes del auditor contable se someterán a consideración y decisión del juzgado a través del agente síndico interviniente, ¿no? O sea, el agente síndico es el que va a incorporar dentro de lo que sería el proceso o de convocatoria o proceso de quiebra ese informe del auditor contable, ¿verdad? Y cualquier otro informe, ¿verdad? Como dice este segundo párrafo del artículo 16, ¿verdad? Es meramente enunciativo y pudiendo también recabar informes en las diferentes áreas que estuvimos mencionando, ¿verdad? Asimismo, el artículo 17 habla y dice de que se crea la Dirección General de Fiscalización y Registro de Propiedades de la Sindicatura General de Quiebras, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, cuyas funciones serán la de mantener un control permanente de las propiedades custodiadas por las distintas quiebras, a la vez de constituirse en un banco de datos permanente que coadyuve a la transparencia de los procesos de quiebra, ¿verdad? Para la renovación, y ya con los dos artículos finales, ¿verdad? De lo que sería la ley 4.870, decimos que para la renovación e integración de los cargos previstos en la presente ley, la Corte Suprema de Justicia comunicará al Consejo de la Magistratura los cargos creados por ella y la fecha de fenecimiento de los mandatos de quienes estuvieran en funciones, a los efectos de que dicho órgano inicie el procedimiento correspondiente en la brevedad posible. Quienes fueran designados para los cargos existentes entrarán en funciones una vez que quienes ocupen sus cargos fenezcan en sus mandatos. Para terminar diciendo que quienes fueron nombrados para ocupar cargos creados por la presente ley entrarán en funciones inmediatamente después de su designación. Y finalmente el artículo 19 habla un poco de lo que estuvimos mencionando ya al principio de la clase, que es la derogación del título tercero del libro segundo de la Sindicatura General de Quiebras, de la ley 154/69, y la entrada en vigencia de lo que sería la ley 4.870 del año 2013, que es la aplicable para este título, ¿verdad? Ya que la deroga en forma total, ¿verdad? Muy bien.
Esto es lo que respecta a esta ley, que vuelvo a decir, quiero que lean cuando estudien esta parte de la materia, que es la bolilla 21, que habla en su totalidad sobre lo que sería la Sindicatura General de Quiebra, ¿verdad? ¿Preguntas, señores? ¿Alguna duda? Mi parte No, no. por mi parte no, profesor. Ahora voy a compartirle otra vez otra pantalla nuevamente. Muy bien. Vamos a ver la página de la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? Esta es la página, la que ustedes ven es la página de la Sindicatura General de Quiebras. Esta es una parte del edificio, ¿verdad? Que está acá en el centro. Esto, evidentemente, en mi época, cuando estábamos, o cuando yo estaba y era funcionario de la Sindicatura de Quiebras, no teníamos. De hecho, este edificio es un edificio una estructura eh, eh, que, que evidentemente hoy en día es la sede. Anteriormente, la Sindicatura de Quiebras estaba en el edificio del Poder Judicial, ¿verdad? Finalmente, después se fue mudando en varias oportunidades hasta que, evidentemente, tiene hoy día su local propio. Acá van a encontrar en esta página todo lo que serían las diferentes o los diferentes tópicos. Esto es muy importante, el organigrama, quiero que vean un poco lo que les estaba hablando recientemente. Este es el organigrama de la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? Donde ustedes ven de que existe un síndico general de quiebras, ¿verdad? Que es la cabeza de todo este organismo. Existe una asesoría, una secretaría general, auditoría interna, sindicatura adjunta, MESIP, ¿verdad? Acá van a ver lo que sería la dirección la dirección de administración y finanzas, ¿verdad? Que evidentemente tiene lo que sería un control interno, una secretaría, una unidad operativa de contrataciones. Igualmente, tiene una dirección administrativa, una dirección financiera. Todo está bien estructurado. Acá aparecen los síndicos de quiebras o los agentes síndicos. Estos síndicos de quiebras tenemos que ver, o sea, y es lo que estuvimos diciendo, existen 6 agentes síndicos de quiebras. Cada agente síndico de quiebra, que están divididos por turnos, tienen un secretario, un técnico jurisdiccional, un asistente jurisdiccional, un dactilógrafo, ¿verdad? Por acá vemos lo que sería la Dirección General de Asuntos Jurídicos y una secretaría. El síndico general de quiebras hoy día es el doctor Felipe Huerta, ¿verdad? Es el encargado, la cabeza de la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? Por acá podemos ver un poco, también existen noticias, agenda, galería, todo lo que sería la parte de transparencia. La parte de transparencia también vemos todo lo que sería la nómina de funcionarios, presupuestos, informes de gestión. Informe de gestión, podemos ver la estadística general de quiebras desde el año 2016 hasta el 2021. Ven ustedes que en este informe el síndico general de quiebras dice de que del 16 de agosto del año 2016 existen un total de 3.435 convocatorias de acreedores, un total de 381 quiebras, total de juntas de acreedores 113, total de juntas de acreedores suspendidas 30, total de concordatos homologados 22, total de clausuras de quiebras 32, total de pedidos de clausuras de quiebras 73. Todo esto está en la página oficial de la Sindicatura de Quiebras, ¿verdad? Existe todo lo que sería estadísticamente
y llevando un poco lo que sería la estadística de los juicios, ya sea convocatoria de acreedores o juicios de quiebra, ¿verdad? Muy bien, esto quería compartir un poco con ustedes, ¿verdad? Porque es importante que sepan de la existencia de esta página, ¿verdad? Y de cómo se va transmitiendo igualmente la información a través de esta página, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, alguna duda, señores? Yo ninguna, profe. Bueno, hoy recorrimos por todo lo que sería la Sindicatura General de Quiebras, los agentes síndicos, la forma en la que ellos se distribuyen en cuanto a los turnos. Hablamos realmente de lo que sería la ley que hoy día regula la Sindicatura General de Quiebras. De hecho, crea la Sindicatura General de Quiebras, que es la ley 4870. Igualmente hablamos de lo que sería la jornada 2005, que habla sobre los turnos. Y finalmente vimos un poco lo que sería la página de la Sindicatura General de Quiebras, que es la encargada de toda esta, o sea, es la figura central de la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas o no hay consultas, vamos a terminar la clase de hoy, ¿sí? Bueno, profe. Nosotros tenemos, antes de terminar, ¿verdad? Con esto terminamos nosotros o completamos la bolilla 21. Nos queda o nos sobra 3 bolillas. La 22, la 23 y la 24. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Tienen a mano su programa? Estoy ojeando, profesor. Sí. Sí, profe. Bueno, las bolillas o las lecciones 22 y 23 son un poco extensas. De hecho, las 3 bolillas son extensas, ¿verdad? Ahora, la 22 y la 23 tratan de lo que serían los privilegios, ¿verdad? Vamos a hablar todo lo que sería el concepto de los privilegios, la fundamentación, un poco de lo que sería la parte de los privilegios, interpretación, normas generales, etcétera, etcétera. Ya lo que sería la bolilla 23, vamos a hablar sobre los privilegios especiales, sobre cosas muebles, privilegios especiales sobre cosas inmuebles, privilegios generales, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver si podemos terminarlo todo en un día, ya que son bolillas que están, que tratan sobre un mismo tema, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, ¿verdad? Vamos a hablar ya en la última clase sería sobre lo que serían las pequeñas quiebras, ¿verdad? Que las pequeñas quiebras no son otra cosa que pequeñas convocatorias de acreedores, ¿verdad? Las quiebras de servicio público, para finalmente hablar un poco de un tema que, como le había dicho, no vamos a poder tocar a profundidad como me hubiera gustado por el poco tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre lo que serían las quiebras de bancos y las quiebras de financieras y otras entidades de intermediación, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que sería el derecho bancario, cómo está regulado, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Que es la última parte del programa que nos están solicitando, ¿verdad? Entonces, si es que le queda la oportunidad, vayan echándole una ojeada, pero vayan leyendo lo que es la parte de privilegios, vayan leyendo lo que es la última parte del programa, de manera a poder tener ya un pequeño conocimiento en las próximas clases que van a ser ya las últimas clases, ¿verdad? Profe, veo Sí, que en privilegios vamos a estar utilizando bastante el Código Civil y también el Código Civil Procesal. Sí, más el Código Civil, ¿no? Más el Código Civil, porque el Código Civil
dejó de lado también esa parte de privilegios que teníamos en la ley de quiebras. Entonces, de hecho, el Código Civil vamos a utilizar para poder leer o estudiar esta parte del programa, que es la parte de privilegios. Gracias, profesor. A ustedes. Muy bien. Bueno, señores, les dejo buen fin de semana, que pasen bien y nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad?